Nunca coloques la planta lengua de suegra en esta parte de tu casa. Historia. La brisa matinal se deslizaba suavemente a través del jardín del monasterio, trayendo consigo el dulce aroma de los ciruelos en flor. Sentado en posición de loto sobre un cojín frente a la ventana abierta, el maestro Kansan bebía pacíficamente su té verde, contemplando la belleza de la naturaleza a su alrededor. Era bien entrada la primavera, su estación favorita. Mientras observaba una hoja posarse delicadamente sobre un tallo de bambú, Kansan captó un inusual movimiento con el rabillo del ojo. Volteando la cabeza, vio a su joven pupilo Akira, quien avanzaba rápidamente por el sendero de piedras, cargando un macetero de considerable tamaño. La expresión preocupada de su rostro hizo que Kansan frunciera una ceja. Akira lo llamó con calma. «Acércate, cuéntame qué te aqueja en esta hermosa mañana». Escuchar la voz de su maestro hizo que Akira se apresurara al umbral de la puerta y se inclinara en una respetuosa reverencia mientras el macetero oscilaba peligrosamente en sus pequeños brazos. «Honorable maestro», dijo sin aliento, «vengo de la vila con este urgente mensaje para usted y con gran esfuerzo». Akira levantó el pesado macetero de arcilla, revelando una planta de hojas redondeadas y suaves al tacto. Sus flores tubulares emergían en racimos morados y sus tallos eran tan largos que se enroscaba alrededor del borde del macetero. Kansan contempló la planta con el ceño levemente fruncido. «La lengua de suegra», murmuró, «una planta muy peculiar». «En efecto», dijo Akira, agregó volviendo su atención al agitado joven. «¿Qué mensaje urgente me traes en compañía de esta inusual visitante?» Haciendo una mueca, Akira posó la maceta a sus pies y se rascó la nuca con gesto inquieto. «Verás, maestro, en los últimos meses, la gente de la villa ha estado experimentando una serie de desgracias muy extrañas. Comenzó con cautela las discusiones, y riñas se han vuelto algo cotidiano entre familias y amigos que llevaban años de armonía. Algunos sufren pesadillas por las noches y ya casi nadie duerme tranquilo. Quienes intentan concentrarse en algún oficio o estudio aseguran ser invadidos por pensamientos negativos que los distraen y agotan. Incluso han surgido conflictos entre los monjes del templo local. Todos están muy consternados, maestro». Kansan acarició su barba blanca escuchando atentamente. Akira continuó. «Hace algunas semanas, la anciana Rumiko tuvo una revelación mientras meditaba junto al estanque de los sauces. Según me dijo, ella vio una visión sobre esta misteriosa planta. Asegura que esta planta emana energías venenosas que infectan los espacios, causando infortunio. Su sola presencia bastaría para arruinar la paz de cualquier hogar. Así que ha pedido que se la envíen al sabio maestro Kansan para que decida qué hacer con ella». Akira adoptó una expresión sombría. «Rumiko me advirtió que tenga mucho cuidado al transportar esta planta, pues ya ha causado demasiados problemas en la villa. Sinceramente, no me agrada estar cerca de ella. Me hace sentir incómodo, como si absorbiera toda positividad del aire», dijo el joven, estremeciéndose a la idea. Kansan permaneció meditabundo por unos instantes con la mirada perdida en los suaves pétalos morados. Finalmente, posó sus ojos sobre los de Akira. «La abuela Rumiko es una mujer muy sabia y perspicaz. No debemos tomar a la ligera sus consejos», dijo con tono grave. «Sin embargo, todas las cosas y seres de la naturaleza tienen un propósito esencial, incluso aquellas que no comprendemos del todo. Debemos acercarnos a ellas con ecuanimidad para discernir dicho propósito, no con rechazo». Tomando su bastón de bambú, el viejo monje se puso trabajosamente de pie. «Llevaremos esta intrigante planta al sendero principal y dejémosla a los pies del jingo milenario. Los antiguos espíritus del árbol decidirán si la lengua de suegra es bienvenida en nuestro jardín o no», haciendo una respetuosa reverencia. Akira levantó diligentemente el macetero y siguió los pasos lentos de su maestro a lo largo del sendero de guijarros. La mañana amaneció fresca y silenciosa en el monasterio Zen,
ubicado a las faldas de la montaña Shun. El anciano maestro Zen se despertó con los primeros cantos de los gallos. Tras lavarse la cara e higienizarse, se dirigió lentamente hacia el comedor, comunal para el desayuno. Mientras caminaba por el sendero de piedras que cruzaba el cuidado jardín, no pudo evitar notar la nueva incorporación al paisaje. Una extraña planta de largas, hojas puntiagudas y variegadas que no combinaban para nada con la estética sobria y armónica imperante. Shun entró al comedor y saludó con una leve reverencia a sus compañeros monjes, los cuales degustaban en meditabundo silencio el arroz con verduras de la mañana. El maestro se sentó en su lugar y recibió su cuenco humeante, pero algo lo inquietaba. La energía en la sala se sentía estancada, no fluía como era habitual. Los rostros de sus hermanos monjes denotaban cierta tensión. Algo perturbaba la paz matutina, y no era solo la extraña planta en el jardín. Tras el último sorbo de té verde, Shun se puso de pie, y con las manos escondidas en las mangas, habló pausada pero firmemente. Hermanos míos, esta no es nuestra acostumbrada comunión matinal. La energía de nuestro venerable comedor se encuentra estancada y pesada. Noto que nos desasosiega. Un monje se atrevió tímidamente a intervenir. Disculpe, honorable maestro, es que el nuevo jardinero trajo ayer una extraña planta al jardín principal de largas y afiladas hojas con manchas. Otro monje agregó: sí, dicen que se llama lengua de suegra y puede ser algo venenosa. Un murmullo recorrió el comedor mientras Shun acariciaba su larga barba blanca, reflexionando. Luego de unos instantes, habló con firmeza. Ya veo, sin duda esa planta está perturbando nuestra energía. Pero el problema no es solo esa especie particular. Existe todo un espíritu subyacente detrás de ella. Debemos profundizar en sus significados para luego actuar con sabiduría. Un monje más joven, llamado Yui, se atrevió entonces a preguntar: ¿y cuál es ese espíritu o significado, Honorable Shun? El anciano maestro Zen cerró los ojos antes de responder. Asentado sobre un cojín frente a su escritorio de bambú, Taiki, supongo que para estas alturas ya te has percatado del revuelo que ha causado tu reciente adición botánica al jardín principal. El aludido tragó grueso y asintió repetidamente, incapaz de articular palabra. Shun continuó: supongo que para estas alturas ya te has percatado del revuelo que ha causado tu reciente adición botánica al jardín principal. Taiki asintió, incapaz de articular palabra. Shun continuó: sé que eres nuevo aquí y es probable que no conozcas aún todas nuestras tradiciones. Pero debes saber que ciertas plantas y flores poseen un espíritu, una energía que interactúa directamente con la de quienes habitamos un lugar. Así como hay especies beneficiosas, también las hay dañinas y disruptivas. La que incorporaste ayer, llamada lengua de suegra, pertenece por desgracia al segundo grupo. Ya ha logrado afectar sutil pero certeramente el ambiente de armonía y buenas relaciones que tanto nos esforzamos por cultivar en este recinto de tranquilidad espiritual. Taiki bajó la mirada, bastante compungido. Lo lamento mucho, honorable Shun, balbuceó. Se me ocurrió incorporarla por la belleza de su follaje variegado, pero nunca imaginé que pudiera resultar perniciosa de algún modo. Descuida, joven amigo, respondió Shun con tono más afable. Son errores que cualquiera puede cometer. Lo importante ahora es remediarlo cuanto antes. Y dicho esto, el anciano maestro se incorporó trabajosamente, apoyándose en su bastón. Acompáñame, por favor. Vayamos al jardín para que con tus propias manos extraigas la controvertida planta. No debemos demorar su eliminación ni un día más, dijo Shun. Taiki, promptly, asintió y acompañó al anciano por los pulcros senderos del monasterio, rodeados de cerezos en flor. Al llegar frente al imponente ginkgo biloba, donde había plantado el día anterior la lengua de suegra, el joven jardinero sintió un repentino y horrible escalofrío. La planta en cuestión parecía haber crecido de forma antinatural durante la noche, extendiendo aún más sus largos tentáculos por entre las rocas del sotobosque. Sus hojas
relucían con un brillo que le resultó repentinamente siniestro a la luz del sol, como si despidiera una energía oscura, pesada. Taiki se puso manos a la obra sin decir palabra. Con la ayuda de un azadón, comenzó a desenterrar cuidadosamente a la lengua de suegra, procurando no dañar sus raíces en el proceso. Cuando finalmente logró arrancarla entera, soltó un suspiro aliviado y se secó el sudor de la frente con el dorso del brazo. Sin embargo, al erguirse y dar la vuelta para disponer la planta en una carreta, la escena lo dejó helado. Había al menos media docena más de lenguas de suegra diseminadas por todo el jardín. Imposible no distinguir sus hojas puntiagudas y relucientes contra el verde uniforme del césped, prolijamente podado. «¿Pero qué demonios?», farfulló el pobre Taiki, sin salir de su asombro. El maestro Shun se acercó lentamente y examinó la situación con ojos severos. «Ya empezaba a sospechar que algo así podría pasar», dijo con voz grave. «Es claramente invasiva y de rápida propagación. Temo que tendremos que tomar medidas más drásticas». Dicho esto, pidió al desconcertado joven que lo acompañara de vuelta al despacho. Una vez allí, Shun extrajo de una anticuada caja fuerte un sobre de aspecto extraño con símbolos desconocidos estampados al frente. Con sumo cuidado, el maestro colocó sobre la mesa un puñado de lo que parecían ser pequeñas semillas negras. «Estas son semillas de una planta llamada lengua de yerno», explicó Shun. «Poseen la facultad natural de contrarrestar los efectos nocivos de la lengua de suegra. Si las plantamos de forma estratégica por todo el jardín, no solo eliminarán por completo el crecimiento de la especie invasora, sino que además purificarán el ambiente de cualquier residuo negativo». Taiki observaba fascinado aquellas pequeñas semillas relucientes, como una suerte de antídoto. «Así es», confirmó Shun. «Manos a la obra, entonces. Toma una generosa porción y comienza de inmediato a plantarlas alrededor de cada sector del jardín. Debemos cubrir hasta el último rincón por las dudas», ordenó Shun. El joven jardinero asintió enérgicamente y, tras agradecer a su superior por tan sabio consejo, partió raudo a cumplir la importante misión. Pasó el resto del día absorto en tan meticulosa labor, transitando una y otra vez los senderos, los claros y hasta los recovecos más ignotos del jardín para distribuir aquellas valiosas semillas. Al caer el ocaso, extenuado pero satisfecho, Taiki regresó al despacho del maestro para informarle que la operación había sido todo un éxito. «Excelente, hijo», lo felicitó Shun, mientras le alcanzaba una humeante taza de té verde. «Verás los resultados positivos muy pronto. Para mañana no quedará ni rastro visible de la plaga invasora». Y si el anciano tenía razón, Taiki se levantó antes del alba, incapaz de conciliar el sueño debido a la ansiedad. Apenas despuntó el sol, salió presuroso al jardín, esperando encontrarse con la indeseable visión de más lenguas de suegra propagadas. ¿Cuál sería su gratísimo? No había ni rastro de dicha planta. Además, los canteros y senderos que horas antes estaban plagados, ahora exhibían un exuberante follaje con bellas flores silvestres que el joven no recordaba haber plantado jamás. Sonriendo de oreja a oreja y con el corazón henchido de júbilo, Taiki respiró hondo el aire limpio y perfumado por los ciruelos. Era como si se hubiera despejado una densa bruma tóxica que hasta ayer parecía enrarecer todo. Decidido a compartir tan buenas noticias, Taiki enfiló a paso redoblado hacia el comedor. Pues a esas horas, seguramente todos los monjes debían estar desayunando. Al cruzar el umbral, la alegría de Taiki solo se vio incrementada. Reinaba un ambiente de auténtica armonía y camaradería, muy diferente de la pesadez energética del día anterior. Las sonrisas habían regresado a los rostros de sus hermanos monjes. Las conversaciones fluían animadas y joviales en tanto degustaban con buen apetito el humeante arroz con verduras. Taiki buscó con la mirada a Shun y al cruzar sus ojos, el venerable maestro asintió complacido. Acto seguido, se puso de pie con parsimonia y tras aclararse la garganta, habló con voz profunda y serena. «Mis queridos hermanos,
el equilibrio y la paz han regresado a nuestro amado monasterio. La amenaza furtiva pero certera de la lengua de suegra ha sido totalmente erradicada gracias a la previsión, la sabiduría y el trabajo diligente de nuestro joven jardinero. Sin embargo, esto es tan solo una batalla ganada. La guerra aún continúa, puesto que dicha planta, en sentido figurado, acecha furtivamente en nuestra sociedad, diseminando su tóxico efecto más allá de los muros de este pacífico oasis que con tanto esmero cultivamos. Otro monje se atrevió entonces a intervenir. Disculpe, honorable maestro, ¿a qué se refiere exactamente? Shun inspiró profundo antes de responder. Me refiero al veneno invisible, pero certero de ciertas actitudes y conductas humanas que erosionan las relaciones y la armonía. Hablo de la tendencia tan extendida al chisme malsano, a la maledicencia gratuita contra familiares, compañeros o simples conocidos. Esa manía de juzgar severamente al otro, diseccionar y diseminar sus flaquezas y errores como un virus altamente contagioso. Se produjo un honorable silencio. Todos meditaban las profundas palabras de Shun. Él continuó. Ese hábito no es más que la lengua de suegra propagándose a nivel cultural y social. Debemos erradicarla de raíz, allí donde la encontremos. Solo así lograremos extender el espíritu de nuestro monasterio a la comunidad entera. Sonriendo beatíficamente, el venerable maestro dio por terminado tan esclarecedor desayuno matinal. Tras la reveladora reflexión del maestro Shun, aquella mañana en el comedor, un renovado espíritu de armonía se expandió por todo el monasterio. Durante los días subsiguientes, ya no quedaba ni rastro de la infestación de lengua de suegra en los jardines. Gracias a las milagrosas semelas purificadoras de lengua de yerno, la atmósfera limpia y fragante de los cerezos parecía acariciar el alma de todos cuantos transitaban los tersos senderos de piedra o se sentaban a meditar bajo los frondosos árboles. Sin embargo, pese a ese idílico ambiente exterior, cierto discípulo en particular continuaba turbado por dentro. Se trataba de Tao, un monje de mediana edad, caracterizado por su actitud huraña y taciturna. Solía escabullirse temprano a los recovecos más recónditos del bosque circundante para cumplir con sus prácticas meditativas, siempre en soledad. Rara vez formaba parte de las actividades comunitarias y casi no socializaba con el resto de residentes del monasterio. Esa mañana, luego del desayuno, Tao se retiró como de costumbre hacia el bosque sin cruzar palabra con nadie. Tras internarse bastante entre los bambúes, escogió un prado oculto tras unas rocas y allí se sentó en posición de loto. Sin embargo, por alguna razón, le costaba encontrar su centro y alinear la respiración como era habitual. Cierto tema daba vueltas y más vueltas en su cabeza, impidiéndole aquietar la mente. Se trataba justamente del asunto de la lengua de suegra y de las reflexiones al respecto que el maestro Shun compartiera en los últimos días. A decir verdad, Tao reconocía para sus adentros que la descripción de los efectos nocivos de dicha planta le resultaba muy familiar. ¿Acaso no se parecían a su propia manera oscura y crítica para con los demás, siempre resaltando defectos y errores ajenos? Pero él lo consideraba algo necesario, una forma de mantener la disciplina y el respeto en la comunidad. ¿O acaso no era eso lo que buscaban en un monasterio? El sabio Shun había dejado claro que una actitud corrosiva era tan mala, si no peor, que cualquier plaga de lenguas en un jardín. Había suspirado exasperado al darse cuenta de que había estado perdido en esos debates mentales durante casi una hora, incapaz de alcanzar un ápice de paz interior o concentración. Decidió aclarar su mente y regresó al monasterio para al menos tomar una humeante taza de té verde. Quizás eso ayudaría a calmar su turbulenta mente. Mientras regresaba, sus pensamientos volvían al mismo tema. Recordó lo felices y animados que habían parecido sus compañeros monjes en los últimos días, con sus sonrisas y su sincera camaradería. Tao, sin embargo, siempre se había mantenido distante, como un extraño.
Un sentimiento amargo le carcomía por dentro, pero por fuera solo expresaba indiferencia o hacía comentarios críticos en lugar de elogios. De repente, entre reflexiones, Tao tropezó torpemente con un guijarro y cayó de bruces sobre una roca afilada. Sintió un impacto brutal en su frente y brotó sangre cálida. Aturdido, se levantó y trató de comprender qué había sucedido. La herida era profunda y no dejaba de sangrar, por lo que se apresuró a buscar ayuda médica. Mientras regresaba al monasterio, una idea cruzó por su mente, casi inconscientemente. ¿Podría haber sido este accidente una advertencia o un mensaje del universo para que reflexionara más profundamente sobre sí mismo? Agotado y perdiendo el conocimiento, Tao finalmente llegó a uno de los pasillos externos que conducían al patio principal. Allí encontró al venerable Takeyuki, uno de los monjes más respetados del monasterio. Al ver el rostro pálido y la frente ensangrentada de Tao, Takeyuki rápidamente se acercó para ayudarlo sin decir una palabra. Puso el brazo de Tao sobre sus hombros y lo ayudó a entrar al edificio principal, dirigiéndose hacia la clínica médica. Una vez allí, Tao fue atendido de inmediato. Después de limpiar y suturar la herida, le dieron una infusión de hierbas para recuperar energías y controlar los mareos. Atento al proceso, Takeyuki había permanecido sentado en posición de loto sobre un koin en un rincón de la pequeña habitación. Cuando el médico se fue para atender otros asuntos, el venerable monje antiguo se acercó a Tao, quien ahora estaba algo recuperado. «Hermano, nos diste un buen susto al llegar en tan lamentable estado», comenzó Takeyuki hablando en tono cordial y afable. «Dada la gravedad de tu lesión, asumo que debes haber tropezado o tenido algún tipo de accidente. ¿Qué pasó exactamente?». Tao asintió, incapaz de mirar directamente a su interlocutor. En otras circunstancias, habría respondido con un comentario sarcástico u oscuro, pero por alguna razón, realmente quería abrir su corazón por primera vez en mucho tiempo. «Takeyuki, debo confesar que mi mente estaba muy distraída y perturbada, preocupada más por debates internos que por prestar atención a hacia dónde me dirigía. Creo que después de este golpe he despertado», dijo el anciano monje, sorprendido y interesado. «Por favor, explícate mejor. ¿Qué quieres decir?». Tao respiró hondo antes de continuar sinceramente. «Las sabias palabras del maestro Shun sobre la lengua en ley han resonado profundamente dentro de mí. A diferencia del resto de mis hermanos aquí, no pude visualizar esa toxicidad en ninguna parte del monasterio después de la infestación. Sin embargo, después de mucha meditación, he llegado a comprender que este veneno en realidad ha estado anidando en mi propio ego durante años». Takeyuki abrió mucho los ojos con sorpresa e interés, instando a Tao a continuar. Tao se sonrojó antes de continuar. «Siempre me he considerado justo e imparcial, señalando los defectos de los demás con honestidad para promover su crecimiento espiritual. Pero hoy reconozco con claridad que lo hice más por orgullo, por sentirme superior, que por orgullo, que por un deseo genuino de ayudar. He esparcido un veneno silencioso entre mis compañeros monjes, tan dañino o peor que el de cualquier lengua en ley. ¿Cómo lamento no haberme dado cuenta de esto antes?». Takeyuki, profundamente conmovido por esta inusual catarsis emocional, se acercó a Tao y puso una mano en su hombro en señal de apoyo. «Querido amigo, hoy has dado un tremendo paso al reconocer tus sombras internas. De esto se trata el camino espiritual, de nutrir a los imparciales. Autoobservación para pulir las asperezas del ego, la conciencia y el arrepentimiento. Tu remordimiento es un buen augurio para una recuperación rápida y completa. No te castigues más por tu ceguera pasada, sino celebra este despertar de tu ser interior». Tao lloró, profundamente conmovido por las sabias y amables palabras del experimentado monje. Por primera vez en décadas, sintió lágrimas de contrición correr por sus mejillas. La limpieza energética que siguió en aquella pequeña enfermería podría llenar páginas y páginas. Tao pudo liberar toda la angustia, la vergüenza y el arrepentimiento que se habían acumulado en su interior durante tanto tiempo. La paciencia, la contención
y los constantes recordatorios de la grandeza de su nueva conciencia de Takeyuki sirvieron como bálsamo para el espíritu vulnerable de Tao. Durante horas se involucraron en una profunda H espiritual, y una sonrisa afable danzaba constantemente en sus labios. Uno de los mayores beneficiados con este positivo cambio de ambiente fue justamente el joven jardinero Taiki, quien en muy poco tiempo entabló una entrañable amistad con Tao, quien gustaba de acompañarlo durante sus tareas de mantenimiento y embellecimiento de parques y jardines. Cierto mediodía, luego de podar unos arbustos cerca de los estanques de los peces koi, Taiki se permitió confesarle a su nuevo amigo el enorme alivio que sentía de no tener que lidiar más con las temibles lenguas de suegra. «Uf, aún me estremezco al recordarlo», exclamó rascándose la nuca. Tao asintió reflexivo. «Tienes mucha razón. Esa experiencia nos dejó a todos una gran enseñanza». Taiki lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué enseñanza sacaste tú de eso?». El monje sonrió con sabiduría antes de responder. «Así como eliminamos meticulosamente cualquier rastro literal de esa tóxica planta invasora de nuestros jardines, debemos hacer lo mismo con cualquier vestigio de veneno en nuestras almas y relaciones». «Me explico mejor», continuó al ver la expresión desconcertada del muchacho. «Al igual que la lengua de suegra, somos responsables de arrancar de raíz cualquier germen de envidia, celos, resentimientos y demás hierbas nocivas que puedan estar creciendo silvestres en nuestro interior». Taiki abrió los ojos comprensivo. «Claro, de lo contrario, podrían expandirse y envenenarnos el espíritu, igual que esa planta invadía el jardín», corroboró Tao. «De hecho, te diré que esa revelación tan sencilla cambió radicalmente mi vida. Comprendí que había permitido brotar y germinar cizaña tóxica dentro mío por mucho tiempo. Eso me volvió adusto, huraño, siempre resaltando problemas y defectos en los demás», confesó el monje apesadumbrado. «Tuve que llegar a los extremos que ya conoces para darme cuenta y decidir arrancar esa mala hierba desde la raíz. Por suerte no fue demasiado tarde y pude renovar mi alma por completo, desintoxicándome profundamente». Taiki se apresuró a asentir enfáticamente. «Es una reflexión bellísima y certera, mi amigo», murmuró aún impresionado. «Tienes mucha razón al decir que debemos aplicar el mismo celo en limpiar nuestro espíritu que ponemos en deservar nuestros jardines». En ese instante, una conocida voz que provenía del sendero de guijarros captó la atención de ambos, haciéndolos voltear. Era el mismísimo maestro Shun, quien se acercaba caminando trabajosamente con la ayuda de su bastón. «Permítanme unirme a la conversación, estimados amigos», pidió afablemente al llegar junto a ellos. «No pude evitar escuchar sus últimos comentarios y me complace sobremanera que hayan arribado ustedes mismos a tamaña conclusión», dijo refiriéndose a la importancia de mantener limpio y ordenado nuestro interior. Los oyentes asentían repetidamente, confirmando que se trataba exactamente del mismo concepto al que habían arribado minutos atrás. Es una enseñanza que debemos llevar más allá de los muros de este pacífico oasis, que tanto nos esforzamos por preservar día a día, mes a mes, año a año, prosiguió Shun después de hacer una breve pausa reflexiva. Clavó la mirada especialmente en Tao antes de continuar. «Precisamente por eso he decidido encomendarte una misión muy especial y significativa, mi estimado Tao. Si estás dispuesto a aceptarla». «Claro que estoy dispuesto», respondió el aludido, dando un respingo en su asiento y abriendo desmesuradamente los ojos. Balbuceó confundido. «¿Una misión para mí, honorable?» «Shun, por supuesto que estás dispuesto. Sería un verdadero honor. Pero no logro imaginar de qué se trata. ¿En qué podría ser de utilidad alguien como yo?». El anciano maestro esbozó una amplia sonrisa y le palmeó paternalmente el hombro antes de aclarar el misterio. Querido amigo, tu testimonio de reforma y redención de semanas atrás me conmovió en lo más profundo y sobre todo me convenció de que nadie mejor que tú para difundir y ejemplificar el valor de desintoxicar cuerpo, mente y espíritu, de arrancar la mala hierba desde la raíz.
Por eso he pensado que podrías emprender un periplo de peregrinaje itinerante por pueblos y aldeas cercanas, predicando con el ejemplo estas enseñanzas tan sabias que el cielo nos regaló y exhortando a despojarse de toda toxicidad interna. ¿Serás como un evangelizador laico? ¿Qué me dices? Tao se quedó literalmente sin habla ante semejante propuesta. Su mirada iba y venía desconcertada del maestro Shun al joven Taiki, como pidiendo auxilio para procesar tamaña distinción. Pero, balbuceaba, ¿cómo podría yo estar a la altura? Es una labor digna de los monjes más eminentes e iluminados, no de alguien con mi turbio pasado y tantas limitaciones, objetó Tao. Shun meneó la cabeza sin perder la sonrisa. Tao, ¿cuándo entenderemos que nuestro pasado no nos define ni limita, sino todo lo contrario? Nuestras heridas nos vuelven más aptos para guiar a otros por el sendero de la luz. Deja de subestimarte. Eres la persona ideal para esta misión, afirmó el monje con convicción. Tao bajó la mirada abrumado por semejante muestra de confianza. Su mente era un torbellino, pero en el fondo comenzaba a sentir ilusión por la monumental empresa. Yo lo intentaré con todas mis fuerzas, maestro, musitó al fin realizando una solemne reverencia. Será un verdadero honor poder llevar nuestro mensaje de paz y armonía más allá de estos muros, dijo Taiki, quien tardó varios días en salir de su asombro por el inesperado giro de los acontecimientos. Si bien ya no le costaba reconocer la grandeza espiritual de su amigo Tao, jamás hubiera imaginado que el mismísimo maestro Shun le encomendaría una tarea tan trascendental. La mañana de la partida finalmente llegó, tiñendo de dramáticas tonalidades el cielo matinal. Taiki acudió junto al resto de la comunidad a despedir a su admirado colega en los jardines de acceso al monasterio. Alia Guardabata, ataviado con una sobria túnica color azafrán y calzando las humildes sandalias que habrían de acompañarlo por polvorientos caminos rurales. Su rostro reflejaba una mezcla de solemnidad y entusiasmo contenido. Tras los rezos y bendiciones de rigor por parte del maestro Shun y el resto de los monjes, llegó el momento de las despedidas personales. Cuando le tocó el turno a Taiki, ambos hermanos se fundieron en un largo y sentido abrazo. Las emociones desbordaban sus corazones, pero también la ilusión por la magnánima misión que aguardaba allá afuera al renacido Tao. Que el cielo y todos los nobles espíritus de la montaña te protejan y acompañen, querido amigo, murmuró Taiki, secándose discretamente una lágrima. Y que la sabiduría del venerable Shun y este maravilloso monasterio que tanto amas guíen siempre tus pasos, respondió Tao, dándole unas últimas palmadas en la espalda antes de girarse para emprender la marcha. Así, aquel legendario peregrino partió a difundir los milagros del auténtico desintoxicador espiritual, concientizar sobre el flagelo de la lengua de suegra bajo todas sus formas y metáforas,